seguir trabajando con las actividades económicas en Argentina. En este caso vamos a trabajar con los sectores secundario y terciario, pero fundamentalmente con el sector secundario y con la industria en particular. Bien, por eso el primer texto que van a tener habla sobre la actividad industrial en nuestro país, pero vamos a ir tomando algunos datos que también hablan de otras actividades, bien, sobre todo en relación con los servicios, que es la otra actividad que nos va a quedar por ver. Bien, en cuanto a la actividad industrial en Argentina, el panorama actual es bastante desalentador, es decir, viene de 2 años consecutivos de caída en su participación en el PBI, 5% y 6,4 o 6,3 en 2018 y 2019 respectivamente, en un contexto de caída también del PBI, es decir, que cae la actividad industrial dentro de un PBI que también viene cayendo en torno al 2,5 y al 2,2% también 2018-2019 de referencia. Para eso tenemos acá eh, un informe del INDEC, ¿no? En este caso del año 2019, primero recordando un poquito qué elementos componen el PBI o el PIB, Producto Interno Bruto, bien, que está vinculado con el consumo, con la inversión, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bien, eh, el PBI viene, como dijimos, cayendo 2,2 en 2019, bien, y particularmente por sectores vemos acá lo que decía recién, la caída particular fuerte que tiene la industria manufacturera, ¿no? La participación de la industria manufacturera. Otros sectores, como el sector agrícola, ganadería y silvicultura también eh, ha registrado por el contrario una suba, bien, eh, y en cuanto a los servicios, el comercio, vamos a destacar fundamentalmente este tipo de actividades, el comercio mayorista y minorista ha registrado durante el 2019 una caída del 7,8% en su participación en el PBI. Bien, también la construcción, que es una actividad del sector secundario importante, registra una caída en el último año. Bien, es decir que tenemos diferentes situaciones, pero la tendencia en general, por lo que ven, es a la disminución de la participación en el PBI o a subas muy, muy discretas, excepto el caso de la agricultura. Bien, nos escapa un poco un proceso que también vamos a mencionar de cierta reprimarización de la economía, en donde vuelve a tener más fuerza el sector agropecuario por encima de otros sectores. Bien, este caso lo demuestra muy elocuentemente, ¿no? Una suba del 21,5% en relación a las otras actividades que registran bajas o subas muy discretas, marca una diferencia bien clara. Volviendo a la cuestión industrial en concreto, bueno, lo que tenemos es una explicación, lo que van a tener en ese texto es una explicación de cuál ha sido, cuál es la evolución, el desarrollo de la industria en nuestro país desde el periodo como colonia de España, ¿no? Donde había algunas actividades artesanales en el interior del país. Eh, Después, cuando el país se organiza, cuando el Estado se organiza y aparece el modelo agroexportador, ahí aparecen algunas industrias que van a ser más importantes en el desarrollo posterior del país, como pueden ser los frigoríficos, bueno, la aparición de cierta industria textil y algunas otras industrias que en aquel momento fue necesario desarrollar, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde algunos productos manufacturados escaseaban, ¿bien? Y después sí, ya va a venir el periodo de industrialización más importante del país, que es lo que llamamos habitualmente ISI o industrialización por sustitución de importaciones, en donde a partir de la crisis mundial del 30 y después de la Segunda Guerra Mundial se va a producir una reducción notable en la importación de manufacturas, una dificultad creciente para exportar materias primas y por lo tanto la necesidad de suplir aquellas manufacturas que venían del exterior por manufacturas de origen nacional. En ese contexto se va a dar
primero una sustitución que se conoce como liviana, de la industria liviana, textiles, equipos, y después una industrialización pesada, bien, ya a partir de la década del 50, donde aparecen otras actividades como la industria petroquímica o el desarrollo de las acerías, fabricaciones militares, eh, etcétera, etcétera. Distintas actividades, bueno, ustedes van a ir leyendo y van a ir encontrando ahí particularmente cómo se fue produciendo esa industrialización. Bien, obviamente esto se da en el contexto de un proteccionismo muy fuerte, donde el Estado protegía de las importaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, al mercado nacional, mercado que en cierta medida se estaba tratando de reactivar con una fuerte presencia del Estado, ¿no? En ese contexto surge el peronismo. Eh, Acá tenemos una imagen de lo que sería, por ejemplo, una de las industrias que en aquel momento se desarrolló, como era Siam, bien, que empezó produciendo amasadoras y después también en el amparo del proteccionismo logró desarrollar otros productos, bien, para muchos de ustedes quizás conocidos, ¿no? Motos como la Ciambretta, el Siam Di Tela, este tipo de heladeras bastante reconocibles. Bien, bueno, eso logró suceder a partir de una participación activa del Estado en la economía eh, para favorecer el desarrollo de una industria que abasteciera nuestro mercado interno. Bien, todo esto va a terminar con la implementación del modelo neoliberal a partir de 1976, donde se produce una liberación de las importaciones, se termina el proteccionismo de alguna manera y entre otras medidas se va a favorecer la importación de productos y con ello se va a iniciar un proceso de desindustrialización que va a afectar fuertemente sobre todo al área más industrializada hasta el momento que era el AMBA, más otras ciudades como Rosario y Córdoba. Bien. Eh, a partir de ese momento, bueno, empieza un proceso de no solo de desindustrialización, sino que además el incremento de las tasas de desocupación, problemas en la calidad de vida, etcétera. Bueno, consecuencias que continúan hasta el presente. Bien, todo el periodo se va a registrar una caída de la actividad industrial que se va a notar también en la década del 90 con la implementación de un modelo económico que se basaba en la convertibilidad, en el tipo de cambio un peso, un dólar. Bien, a partir de ahí, definitivamente la industria tuvo una caída importantísima que se va a frenar con la crisis del 2001 y la devaluación del peso. Bien, la devaluación del peso va a ser eh, una medida que va a significar cierta reactivación de la industria en Argentina eh, eh, que va a tener sobre todo protagonista a muchas pequeñas y medianas empresas, lo que se llaman las pymes, bien, pero que también obviamente va a tener como actores principales a las grandes multinacionales. En ese último contexto se van a dar dos procesos, uno que se llama extranjerización, que es decir, gran parte del capital nacional va a estar en manos de empresas extranjeras, bien, de esas empresas industriales y de servicios también, que tradicionalmente había sido Argentina, van a pasar a ser empresas extranjeras y también se da un proceso de concentración, es decir, como habíamos hablado en la actividad rural también, en la actividad agropecuaria, en la industria y en los servicios también. Un reducido número de empresas van a dominar los distintos sectores. Bien, esos procesos, extranjerización y concentración, afectan tanto a la industria como a los servicios. Bien, ¿cuáles van a ser los principales factores para que explican la localización de la industria en Argentina? Bueno, vamos a hablar de distintos factores. En primer término, aquellos que tienen que ver con el funcionamiento esencial de la industria, que es la necesidad de transporte, de energía, de distintos servicios, de mano de obra.
bien, de mercado a dónde vender productos. Con todos esos requerimientos, Buenos Aires, el área metropolitana, obviamente va a reafirmar un poco lo que venimos viendo, esa simetría, ya que, bueno, cuenta con todos esos requisitos y va a ser entonces, como ya les había dicho, en el periodo de sustitución de importaciones, el área de mayor industrialización, fuertemente industrializada del país. Bien, lo que hoy llamamos frente fluvial Paraná-Plata, ¿no? Que va desde la provincia de Santa Fe, desde Rosario hasta La Plata. Bien, toda esa zona es la zona donde se concentra la mayor cantidad de actividad industrial del país, donde se produce lo que se conoce como macrocefalia industrial, bien, es decir, una alta concentración de la actividad industrial muy por encima del resto de los lugares del país. Bien, y en otros lugares el desarrollo va a estar más vinculado con la cercanía a las materias primas, bien, es decir, cierta actividad agroindustrial en el interior del país va a estar vinculada con ciertas materias primas que tienen que ser procesadas rápidamente y que la industria transformadora no puede estar alejada de esas materias primas. Puede ser el caso del azúcar, puede ser el caso de la yerba mate, puede ser el caso del vino, bien, actividades que en general se localizan allí donde están las materias primas. Bien, en los últimos años hemos visto algunas nuevas nuevos elementos que han influido en la localización de las industrias. Bien, uno de ellos es la creación de parques industriales, como es el Parque Industrial General Sabio en nuestra ciudad, bien, que son áreas específicamente dotadas de servicios para esa actividad, bien, y donde, entre otros beneficios, además de contar con todos los servicios y posiblemente a precios más bajos, también se encuentra la posibilidad de tener ciertos beneficios impositivos, excepciones impositivas. Bien, este sería el parque industrial donde estaría en la ruta 88, en la ruta 88, perdón, cercana o con conexiones bastante fluidas con las otras rutas, con la 226, con la 2, bien, y por lo tanto tiene una localización que un poco está relacionada con esa posibilidad, ¿no? Con la de conectarse con otras vías de comunicación rápidamente, ¿no? Este sería un plano de lo que sería el parque industrial y las empresas que allí se encuentran. Bien, otros beneficios después lo van a leer, la economía de escala, es decir, hacer compras conjuntas entre empresas de actividades similares o que necesitan ciertos insumos en forma conjunta, o economía de aglomeración, es decir, beneficios por estar todas juntas en un lugar. También tiene relación un poco la creación de parques industriales con cierta planificación urbana, es decir, sacar un poco las fábricas de la ciudad o de la zona urbana más densamente poblada y llevar a otros lugares donde eh, hay menos aglomeración de gente o menos tránsito o se accede más rápido a las principales vías de comunicación, como mostramos recién en el caso del Parque Industrial General Sabio. Otro elemento importante ha sido los regímenes de promoción industrial, que son leyes con las cuales se ha logrado dotar a ciertas provincias de actividades industriales con el objetivo fundamentalmente de promover el poblamiento, fundamentalmente el caso paradigmático es el de Tierra del Fuego, ¿no? Donde eh, hay un régimen de promoción industrial que ha logrado desarrollar esa actividad ahí y ha logrado que sea la provincia que más viene creciendo en cuanto a población en los últimos censos. Bien, y otras provincias también como San Luis o como La Rioja han logrado por lo menos retener población gracias a esos regímenes. Bien, y cuando hablamos de multinacionales, bueno, ya hemos hablado el año pasado, un cuarto año, su ubicación está en torno a siempre, ¿no? Reducir los costos de producción. Hablamos el año pasado, ¿no? De un poco que no hay una
industria multinacional que tenga una localización específica, sino que aprovecha cualquier beneficio que obtenga de la deslocalización para poder producir bien. Para eso busqué este texto en el cual se habla un poco de las cadenas globales de agregación de valor, y se pregunta eso, ¿no? Si hay, en el caso de las multinacionales, si el producto está hecho realmente en un país, ¿no? Acá pone un ejemplo, dice, cuando Italia exporta bicicletas completas a Europa, no lo hace en un solo paso. Antes seguramente le vende las ruedas a Alemania, que le adiciona las cadenas de transmisión y los frenos. A su vez, este país exporta este bien intermedio a China, donde se le agrega el chasis, y las vuelve a vender a Italia. Italia agrega el asiento y otros detalles. Y ahora sí, exporta la bicicleta completa a Italia, a la Unión Europea. La pregunta termina siendo es, Made in Italia, el producto es Made in Italia, bien, pasó por varios países, bueno, esto lo hablamos el año pasado, esta es la forma de producir que tienen hoy las multinacionales, y el texto termina hablando de qué país agrega más valor a esos productos que exporta, bien, y cuánto de ese producto es valor agregado realmente por el país que termina exportando. En el caso de América Latina, habla de particular de Argentina, dice, los datos muestran, ¿no?, que Argentina es uno de los últimos de la lista en cuanto a Latinoamérica. Sus exportaciones de manufacturas contienen una proporción de valor agregado inferior al 10%, es decir, de lo que vale el producto, solo el 10% es valor agregado argentino, lo que implica que esta actividad genera una cantidad de empleos, salarios y beneficios bastante menores a lo que las estadísticas de comercio usuales sugieren en términos brutos. Bien, para peor, la participación se redujo en los últimos 15 años en casi 5 puntos porcentuales. Bien, es decir que la participación del trabajo o del valor agregado argentino en los productos que exportamos, cuando hablamos sobre todo de empresas multinacionales, es muy bajo, bien, es uno de los más bajos de Latinoamérica, bien. En definitiva, lo que van a tener que hacer, ahora ya para terminar esto, es un trabajo donde van a primero trabajar con un mapa y van a tratar de establecer, acá tienen una explicación de la distribución territorial de la actividad industrial argentina, van a tener que hacer lo que llaman una infografía con un mapa, acá tienen eh, distintos enlaces para ver un ejemplo de infografía, para ver cómo se hace una infografía, bien, les dejé también un enlace de un mapa en blanco de Argentina que pueden imprimir si quieren hacer la infografía de manera manual o pueden editar. Después van a tener que anexar y buscar imágenes sobre el parque industrial y qué actividades son las que prevalecen en ese parque industrial, y finalmente tienen una serie de localizaciones y en función de esta información que les dije sobre la distribución de las distintas actividades tendrán que ustedes elegir cuál sería la mejor locación para ese tipo de actividad y justificar. Bien, esa sería la actividad que tiene que ser. Espero que se haya entendido y que resulte clara la actividad y que puedan hacerla tranquilos de la forma mejor, y que no se preocupen si no llegan a tiempo o si tienen dudas sobre los lugares de elección de locación de fábricas, porque no es absolutamente específico o tiene una lógica concreta. En función de los contenidos del texto, ustedes elijan la mejor opción posible y la ponen. Después yo les voy a explicar si estuvo mejor o peor en función de eso. Bueno, buena suerte y nos vemos la próxima.